¿Le parece, Alberto, que sale otro documental sobre Pablo Escobar? Se llama Killing Escobar, hoy en el Reino Unido. Esa es la historia. Siempre nos han hablado de los mercenarios ingleses, ¿no? Que esos son los más tesos, y la inteligencia británica. Y bueno, este pedazo nos faltaba en la historia. La historia es la de Peter McAleese, un escocés, un agente especial de las Fuerzas Armadas británicas. Este fue contratado por Jorge Salcedo, quien es el hombre del famoso libro que hemos comentado, ¿no? Que fue el que entregó el cartel de Cali. Estuvo aquí en la W, Salcedo. Pues Salcedo contrata a este señor para asesinar a Pablo Escobar. Y esa es la primera pregunta para nuestro invitado, David Whitney, el director de Killing Escobar. ¿Por qué, siendo los ingleses y este equipo especial el más sofisticado y costoso del mundo, no pudo con Pablo Escobar, Ana? Good morning, Mr. Whitney. Thank you very much for joining us at W Radio. And we want to go ahead and speak about... hello. We want to go ahead and speak about your documentary. And the first question would be, why, if the English mercenaries were the most sophisticated, the most advanced ones, why were they not able to kill Pablo Escobar? Well, what happened, which is shown in the film, is that as the mercenaries were flying in two helicopters with other aerial support, one of the helicopters got into difficulties and crashed in the mountains close to Hacienda Napoles. As you cross the from the jungle north of Calais, there is an area of jungle near the city of I can't remember what it's called. But as you fly from the jungle area, you go near the city of Manizales, and past that there is another mountain range, and they crashed into that mountain. Bueno, lo que pasa y muestra en el documental es que los mercenarios estaban volando en dos helicópteros y se le presentaron dificultades, específicamente a uno de los helicópteros que se terminó estrellando a una montaña muy cerca de la Hacienda Nápoles. Ellos estaban atravesando la selva, estaban muy cerca de Manizales, cruzaron una montaña y se terminaron estrellando en contra de una de esas montañas en la selva. ¿Cómo hace el director para entrelazar esta historia tan conocida y tan contada y darle ese giro que es contarla a través de los mercenarios británicos? How are you able to make that connection? This is a story very, very well documented, series, TVs, books. How do you make that, angle to be able to share it through the eyes of the mercenaries? I contacted Peter McAleese. He is a special forces soldier, and I got in touch with him, and I pitched the idea of making a film about this mission. This operation is not very well known here. I don't know whether it's well known in Colombia, although when I was in Colombia, very, very, very few people actually that I spoke to knew about it. So I felt that this was a very fresh angle on the Pablo Escobar story. Él contactó a Peter McAleese, un soldado de las Fuerzas Especiales, y cogió esta idea de hacer una película sobre esta misión. Era una operación, o es una operación que no es tan conocida allá en el Reino Unido, y no sabe si lo es en Colombia, pero cuando vino le dio la impresión que no, porque muy pocas personas lo conocían, y pensó que podría ser un ángulo bastante fresco a todas estas producciones que se han hecho sobre Pablo Escobar. Y para dar más a conocer esta misión, tengo entendido que el documental contiene imágenes nunca antes vistas de esta misión británica. ¿Qué imágenes exclusivas, no sé si nos puede adelantar sin desvelar demasiado, pero qué imágenes exclusivas presentan en este documental?
We are under the understanding that on the film you have images never seen before about how this operation came to be and pictures about the operation. Could you tell us a bit about what is it that we're going to see that it's never been shown without giving up too much? Yes, the mercenaries themselves filmed much of their training. They filmed the reconnaissance of Hacienda Napoles, and they took a lot of photographs. They did this because they wanted to have it recorded for their technical use, but also I think because they knew that they were taking part in something very special and very unique. And the main mercenary, Dave Tompkins, he's kept all this material. Thank God he did, because it really, really is extraordinary, and it adds to the footage. There's footage of Jorge Salcido, there's footage of the men training in helicopters, firing weapons, and partying with girls in Colombia. Bueno, nos dice que los mercenarios filmaron todo este entrenamiento, todo ese acercamiento a la Hacienda Nápoles, tomaron muchas fotos y lo hicieron porque querían tenerlo grabado para uso técnico, pero también porque sabían que era algo especial y único. Dave Tompkins, que era este mercenario principal, guardó todo el material y dice que afortunadamente lo hizo porque las imágenes son extraordinarias. Hay imágenes de Jorge Salcedo, hay imágenes de estos mercenarios entrenando en los helicópteros y hay imágenes de fiestas con mujeres. Yo le quisiera preguntar qué tal ha sido la acogida de este documental en estos primeros días de lanzamiento aquí en el Reino Unido y dónde podremos ver el documental. How has the documentary been received? How have been the critics in these few days since the release in the UK, and where can it be seen? The film was premiered at the Glasgow Film Festival only on last week, but the actual cinema release is only today. So there has been very few critical responses, but so far we have had 4 or 5 critics review the film here, and the reviews have been excellent, but more reviews will come in the following days. Well, Mr. David Whitney, thank you so much for your time at W Radio, and good luck with your new film. Pleasure. Thank you very much. Bye bye. Bueno, la película se estrenó la semana pasada en el Festival de Glasgow. Ha tenido muy pocos comentarios porque apenas sale en cines hoy, va a estar disponible hoy para el público, y entonces por eso han tenido muy pocas respuestas o críticas. Hasta el momento han tenido unas 4 o 5, pero esos 5 han sido excelentes.